Dale, buenas tardes con todos. Bueno, ya Nicole ya ha dado la introducción a este webinar. Sí, bueno, mi nombre es Gustavo Martínez, soy jefe del área tributaria de Back Global by TPC Group. Y bueno, ya para dar inicio, en primer lugar, darle las gracias a todos por conectarse el día de hoy. Hemos seleccionado este tema de pagos a cuenta de impuesto a la renta, bueno, porque creemos que es un tema bastante importante en términos generales, pero sí, y con más especial énfasis en este periodo enero 2026 que ahora ya va a comenzar acá la próxima semana, ¿no? El periodo tributario enero 2026 ya está a punto de comenzar y sobre todo los pagos a cuenta de impuesto a la renta siempre tienen un especial énfasis en estos dos primeros meses. Vamos a ver cómo también tiene el impacto luego, a partir de marzo, por así decirlo, en adelante, y hablaremos de algunos casos especiales que pueden suscitarse en el transcurso del ejercicio fiscal para estos casos, ¿no? Entonces, es este motivo por el cual hemos seleccionado este tema de pagos a cuenta de impuesto a la renta, para que ustedes también puedan profundizar, conocer, y sobre todo al final bueno, pueden ir dejando sus consultas a través del chat para que puedan ir respondiéndolas. Bueno, si queda alguna consulta al final, la podemos ir respondiendo, las voy a ir leyendo al final en este caso cuando termine. Y siempre, si es que queda alguna consulta adicional sobre este tema o algún tema relacionado que capaz no haya podido ser abordado en esta presentación, bueno, voy a dejar mi correo electrónico y también mi número telefónico para que puedan llegar las consultas a través de este medio, ¿no? Y sobre todo poder absorberlas, ¿no? Así que, bueno, dicho eso, bueno, mencionarles que en primer lugar Back Global by TPC Group es una firma auditora, ¿no? Que está especializada en todo lo que es impuestos, contabilidad y auditoría financiera, ¿no? Y también tiene un área legal que ve diferentes servicios corporativos, ¿no? Asimismo, nuestra firma aliada TPC Group es una empresa bastante firme dentro de Perú y a nivel internacional que ve todo lo que es precios de transferencia, que de alguna manera está bastante ligado a lo que es el aspecto impositivo, ¿no? Y contable localmente hablando, ¿no? Entonces, siempre de alguna manera las consultas que podemos ver o cualquier tema tributario se ve desde un corte transversal, ¿no? Porque pasan por todas estas áreas de precios de transferencia con las operaciones entre partes vinculadas, el tema impositivo y de la parte operativa contable, ¿no? Entonces, bueno, una vez dicho esto, voy a dar inicio a la presentación. Y bueno, espero que sea de su agrado y al final estaré resolviendo sus consultas que no hayan podido ser contestadas por el chat. A ver, comencemos. Consideramos importante primero comentar sobre la naturaleza jurídica de los pagos a cuenta. Más adelante, cuando veamos un poco de las contingencias fiscales que pueden surgir, va a ser bastante importante recordar lo que vamos a mencionar ahora. Y sobre todo porque los pagos a cuenta no son un tributo autónomo como tal, sino que deben ser entendidos como una parte accesoria, por así decirlo, a la obligación principal, si lo podemos entender de esa manera, que es el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta tiene por característica ser un impuesto de periodicidad anual, ¿no? Y es por eso que nosotros, todos ustedes con las empresas que manejan y que ven, hacen su declaración jurada anual de impuesto a la renta según el calendario que les coloquen, ¿no? Que les toque, ¿no? Según el régimen que tengan, ¿no? Pero entonces el pago a cuenta está de alguna manera como una parte accesoria de ese impuesto a la renta. Entonces, pero sobre todo hay que entender que no es un tributo aparte, que no es un tributo distinto y que no es necesario que sea independiente, ¿no? Entonces, a partir de esto, si bien es cierto que tenemos un tributo, que no es un tributo autónomo, pero sí tenemos que tomar en cuenta que estamos frente a una obligación tributaria, ¿no? Entonces, esto, sobre todo cuando veamos la implicancia con la contingencia fiscal vamos a ver más adelante, es bastante importante porque que no sea un tributo, pero que sí sea una obligación tributaria, va a significar mucho frente de repente a una multa, frente a un interés moratorio que se pueda computar y por lo tanto sumamente importante para estos fines, ¿no? Entonces, eh,
Ya dicho esto, ¿no? La determinación y la aplicación de los pagos a cuenta es relativamente, está relacionado según el régimen tributario que podamos tener cada uno. Hemos de alguna manera mencionado, queremos mencionar los regímenes tributarios más importantes, ¿no? Por así decirlo, los que principalmente se suelen ver, ¿no? Que son los regímenes MIPE tributario y general, ¿no? Que de alguna manera tienen los sistemas de determinación para la aplicación de los pagos a cuenta que más adelante vamos a ver, ¿no? Entonces, sobre todo, con mayor énfasis al régimen general, ¿no? Que viene aplicándose comúnmente, ¿no? Y los pagos a cuenta toman una mayor importancia, ¿no? Sin dejar de lado el MIPE tributario, que como vamos a ver más adelante, según el nivel de ingresos que se tengan, se hay que tomarle y hay que prestarle más atención todavía a la determinación del pago a cuenta, ¿no? Entonces, pero sobre todo para la determinación y aplicación de este pago a cuenta hay un factor bastante importante que nosotros consideramos y es el coeficiente, ¿no? Que más adelante también vamos a ver cómo se determina este coeficiente, qué implicancia tiene, de repente si es que queremos en algún momento aplicar a una suspensión o aplicar una modificación, o de repente de acuerdo al mes en el cual nos encontremos, de acuerdo al periodo tributario en el cual nos encontremos va a ser bastante importante tener en cuenta esto, ¿no? A ver, denme un segundito, por favor. Ok, entonces, ahora, ¿por qué es muy importante el coeficiente en los pagos a cuenta? Porque, como le habías mencionado, dentro de los regímenes MIPE tributario general, ¿no? Se establece de alguna manera esta obligación, ¿no? Vamos a ver que dentro del régimen MIPE tributario, por ejemplo, cuando no sobrepasemos un nivel de ingresos, ¿no? Solo vamos a estar obligados, por ejemplo, a determinar el pago a cuenta conforme a un porcentaje. Y a partir de que superamos la valla, sí va a ser importante que en este caso se determine, se compare conforme al régimen de coeficiente o al régimen de porcentaje, ¿no? Entonces, es sumamente importante, por lo tanto, la correcta aplicación, por ejemplo, de estos pagos a cuenta va a permitir que más adelante, cuando veamos el impuesto a la renta de la regularización con nuestra DJ anual, poder aplicar toda esa sumatoria de pagos a cuenta, ¿no? Contra ese impuesto, ¿no? Entonces, de alguna manera, es importante su determinación, ¿no? Porque como va a servir como una especie de crédito frente a la DJ anual, un desfase, una determinación al alza, una determinación de menos, va a implicar necesariamente o va a afectar necesariamente el impuesto de la renta de regularización. Entonces, por lo tanto, es sumamente importante tener en cuenta esto, puesto que, y por lo tanto, la correcta determinación para efectos del impuesto de la renta de regularización, como, porque ya mencionamos inicialmente el pago a cuenta se tiene que ver de manera accesoria al impuesto de la renta anual, ¿no? Y también de alguna manera, hay una importancia de estos coeficientes en los pagos a cuenta una importancia indirecta, capaz que sobre todo se ve bastante en fiscalizaciones, y es que de alguna manera el coeficiente funge un rol determinante en la base presunta que en algunos casos SUNAT en fiscalizaciones, cuando tiene de alguna manera omisión de ingresos a algunos contribuyentes, toma comparables según una línea de negocio que puede asemejarse al contribuyente fiscalizado y a partir de esto refleja los coeficientes que pudiesen tener estas comparables, ¿no? Entonces, tiene un rol importante también el coeficiente, de repente de alguna manera indirecto o más enfocado en la administración, ¿no? Y sobre todo en el procedimiento de fiscalización, ¿no? Así que, bueno, importante tener en cuenta esto para estos fines, ¿no? Así que, ahora, sobre todo, hay una importante relación directa con la DJ anual en el impuesto a la renta como ya mencionamos, ¿no? El impuesto determinado, ¿no? Y los ingresos netos consignados en una declaración jurada anual que se llenan a partir del estado de resultado del estado de resultados, ¿no? O también llamado el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? En la DJ anual. La correcta determinación de esto va a servir para los efectos del coeficiente o la aplicación de los pagos a cuenta puesto que la información que podamos considerar en la DJ anual va a tener una implicancia en los coeficientes, por ejemplo, el año siguiente, ¿no? O de repente, de acá a 2 años en adelante, vamos a ir viendo los matices de acuerdo al periodo tributario que queramos declarar,
¿no? Pero es sumamente importante que la DJ anual esté bien llenada, bien determinada, porque tanto el impuesto que determinemos como los ingresos netos que se consignen, ¿no? En el estado de resultados de la DJ va a tener un impacto necesariamente para el coeficiente y, bueno, y consiguientemente poder aplicar el pago a cuenta, ¿no? Y determinar y aplicar luego el pago a cuenta. Entonces, con eso nos podemos llevar y es que la declaración jurada anual entonces puede constituir o constituye, ¿no? Un punto de partida, ¿no? Básicamente para estos fines, ¿no? Ahora, ¿por qué es en estos casos la determinación del pago a cuenta dentro de lo que es el marco de la ley de impuesto a la renta que básicamente es la base para poder determinar el coeficiente, para poder luego verificar si es necesario una aplicación de una suspensión o una modificación, ¿no? Entonces, la base legal, por así decirlo, donde nosotros podemos identificar, ¿no? Dónde podemos encontrar toda esa normativa es el artículo 85 primero de la Ley de Impuesto a la Renta y concordado con el artículo 54 de su reglamento, ¿no? Entonces, en esta normativa se va a poder identificar, ¿no? Los sistemas para poder determinar de alguna manera los pagos a cuenta mensuales de los contribuyentes, ¿no? Generadores de rentas de tercera categoría, ¿no? Entonces, es sumamente importante tener eso en cuenta, ¿no? Para poder ubicarnos de alguna manera normativamente hablando, ¿no? Un segundo, por favor. Ahora, como les mencionaba, si bien es cierto el artículo 85 de la ley del impuesto de la renta, regula estos dos sistemas, vamos a ver que hay un sistema llamado sistema del coeficiente y hay otro llamado el sistema del porcentaje. ¿No? Es sumamente importante que podamos tener en cuenta esto, puesto que eh, para la aplicación del sistema de coeficiente, y como ya habíamos mencionado, la DJ anual va a ser un buen punto de partida, puesto que el impuesto calculado, ¿no? Y los ingresos netos de un ejercicio determinado van a servir para nosotros determinar correctamente el coeficiente. Entonces, por lo tanto, es bastante importante prestar atención a esta fórmula, que en muchos casos, y por la práctica habitual, se va a ver que es bastante fácil determinarlo, pero vamos a ir viendo de repente que hay diferentes matices a lo largo del tiempo o a lo largo de los periodos tributarios que en algunos casos han devenido en confusión, ¿no? A efectos dependiendo en qué periodo tributario nos encontramos, ¿no? Ya sea, imaginemos un enero o un febrero de este año, por ejemplo, 2026, o un marzo, octubre, agosto del mismo ejercicio, ¿no? Entonces, es importante sentar las bases, ¿no? De cómo se determina, ¿no? El coeficiente o cómo toma en cuenta el sistema del porcentaje, para luego ya ir viendo los casos que pueden suscitarse en cada caso en particular de acuerdo a la realidad de cada empresa, ¿no? Entonces, para entender primero el sistema del coeficiente es sumamente importante el impuesto determinado en un ejercicio en particular y el ingreso neto también correspondiente a ese ejercicio, ¿no? Entonces, a partir de esto... Y como mencionábamos, la DJ anual es un buen punto de partida para poder, es el punto de partida para poder tomar en cuenta estos montos, ¿no? Estas cifras, para poder determinar el sistema, o sea, determinar el coeficiente, ¿no? Y como dato sumamente importante, el coeficiente resultante debe tomarse en cuenta, o sea, o debe ser redondeado considerándose los cuatro decimales, ¿no? Entonces, lo cual también en ciertos momentos puede tener una cierta relevancia, ¿no? Ahora, ese es por un lado el sistema del coeficiente. Por otro lado, tenemos el sistema del porcentaje, ¿no? Y como ya había mencionado en un inicio, ¿no? Pues estamos prestando atención al régimen MIPE tributario y al régimen general. Sobre todo porque el régimen MIPE tributario, de alguna manera, para la aplicación de los pagos a cuenta, tiene una cierta limitación, ¿no? En relación al nivel de ingresos que uno puede ir percibiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dentro del régimen MIPE tributario, tenemos que tener en cuenta que existen dos porcentajes aplicables, ¿no? Por un lado, 1% y por otro, el 1,5%. ¿Qué es lo que divide? ¿Qué es la situación que genera que yo esté primero en 1% y luego el 1,5%? Dentro de lo que es régimen MIPE tributario? Son el nivel de ingresos, ¿no? Y el nivel de ingresos está relacionado a una cifra específica que son 300 UIT, ¿no? UIT o unidades impositivas tributarias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de las primeras 300 unidades impositivas tributarias o IT,
solamente es aplicable el sistema del porcentaje para la determinación de los pagos a cuenta. Es decir, que solamente se va a aplicar el 1%. Esto de alguna manera puede ser beneficioso, consideramos que de alguna manera el régimen tributario ofrece ofrece de entrada esta aplicación de los pagos a cuenta, lo cual es beneficioso en ciertos casos, ¿no? Para efectos de empresas que recién están tomando a flote, no están recién teniendo operaciones, aplicar un 1% de todas maneras va a ser más beneficioso que de frente pagar un 1,5 o determinar un coeficiente, ¿no? Entonces, para los casos del régimen MIPE tributario, importante tener en cuenta esto, que hay dos porcentajes, ¿no? El 1% para las primeras 300 UIT de nivel de ingresos y el 1,5% posterior a este importe, posterior a las 300 UIT, sí de todas maneras se va a tener que tomar en consideración el 1,5%, que ya más adelante vamos a ver que hay que tomarlo como referencia porque existen dos sistemas, el del coeficiente que habíamos visto y el del porcentaje, y claro, a partir de esto claro, ¿qué hago yo con estos dos sistemas, ¿no? Que puedo determinar el coeficiente y puede subsistir el sistema del porcentaje. Debo elegir alguno de los dos. Se elige el menor, se elige el mayor. Entonces, son preguntas que pueden ir surgiendo, ¿no? Y son bastante válidas, ¿no? Entonces, ahora, ese es para el régimen MIPE tributario y también tenemos el régimen general, ¿no? Que es el régimen ya que de repente es el más que se aplica, ¿no? Comúnmente, básicamente, a la mayoría de empresas. Y sí, aquí no hay una diferencia de tasas, ¿no? Siempre hay el 1,5 dentro de lo que es el sistema del porcentaje para la determinación del pago a cuenta. ¿No? Entonces, como vamos a ver más adelante, la importancia de la determinación de estos dos sistemas, tanto del coeficiente como del porcentaje, es bastante importante, puesto que para la determinación y aplicación del pago a cuenta, de alguna manera, como se ha estructurado la normativa, ok, determíname el coeficiente, determíname el porcentaje, bueno, ya el porcentaje está previamente determinado, pero determíname el coeficiente, aplica cada esto a tus ingresos netos del periodo y conforme a eso, el pago a cuenta que te salga mayor, básicamente será el que tengas que pagar al fisco, ¿no? Entonces, de alguna manera, como está estructurada la normativa para la determinación y aplicación de pagos a cuenta, me exige la determinación del sistema del coeficiente, ¿no? Compararlo con el sistema del porcentaje y elegir el mayor. Claramente, esto va a aplicar en este caso, cuando empresas del régimen MIPE tributario que tengan ingresos mayores a 300 OIT y para todos los del régimen general. ¿No? Entonces, esta es como que de alguna manera la idea general que deben tener sobre la importancia del sistema del coeficiente y porcentaje y por qué es importante conocer cómo se determina y cuál es la implicancia en la aplicación según el periodo tributario que tengamos, ¿no? Pero vamos a identificar, ¿sí? Que, como les mencionaba, existen supuestos especiales, por así decirlo, porque si estamos en enero y febrero, capaz tengamos que tener algo en cuenta adicionalmente y no solamente la regla general, ¿no? Entonces, justo para esto los casos especiales de enero y febrero. ¿No? ¿Qué pasa? Como ya habíamos mencionado inicialmente, el artículo 85, que es nuestra base normativa para poder entender todo lo que es, en este caso, la aplicación y determinación de pagos a cuenta, ¿sí? Me dice que para enero y febrero vamos a tener de alguna manera algo más que verificar, ¿no? Ya teníamos como previamente determinado, ¿no? Que el coeficiente se determina sobre un impuesto calculado y sobre ingresos netos de un ejercicio anterior. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la particularidad de enero y febrero? Es que en enero y febrero, por ejemplo, no tenemos una ADJ anual, ¿no? Como sí sucede, por ejemplo, a partir del periodo tributario marzo, ¿no? No tenemos una ADJ anual, ¿no? Que sí me haya determinado ya el coeficiente aplicable para los meses o sea, para los periodos tributarios de marzo en adelante, ¿no? Para enero y febrero sucede distinto. Al no tener una ADJ anual, no tengo este comparativo de impuesto calculado y determinado, y tampoco tengo los ingresos netos. Entonces, lo que la normativa me dice es, para enero y febrero de un ejercicio en curso, por así decirlo, vamos a visualizar, ¿no? El impuesto calculado y el ingreso neto, pero no del ejercicio anterior, sino del ejercicio precedente del anterior. O sea, estamos 2026 ahora, enero y febrero que se viene, ¿no? Y yo no voy a ver la DJ anual 2025. Es decir,
que el coeficiente que termine en mi IJ anual 2025, o sea, no es aplicable básicamente, ¿no? Para estos casos, ¿no? Sino que voy a tener que ir a ver mi IJ anual 2024, impuesto a la renta, ¿no? Entonces, voy a tener que ir como referencia a la DJ anual 2024 para poder determinar el coeficiente básicamente de enero y febrero que se aplique en 2026, ¿no? Entonces, es bastante importante esto porque, claro, para este mes, ¿no? Para el periodo tributario en enero 2026 y para el periodo tributario en febrero del mismo ejercicio, no voy a poder tener ahorita una DJ anual 2025 porque todavía el calendario comienza a partir de marzo y fines de abril e inicios de abril, disculpe. Y también según el calendario de junio, ¿no? Que existe todo, bueno, que está en vigencia, ¿no? Y son aplicables para el régimen MIPE, ¿no? Entonces, para estos casos, entonces, es necesario ver el impuesto y el ingreso calculado de un ejercicio precedente del anterior. Entonces, es bastante importante porque, además de tener este caso especial, tenemos que tomar en cuenta que esta fórmula, por así decirlo, solamente aplica para enero y febrero. O sea, no es que se aplique ya para adelante, ¿no? Entonces, hay que tomar bastante en cuenta esto porque sí ha sucedido en muchos casos que a veces determinan el coeficiente, ¿no? Para enero y febrero conforme al ejercicio precedente al anterior, ¿no? Y por algún motivo, imaginemos, no presentan la declaración por anual de impuesto a la renta en marzo. ¿No? Porque la presentaron de forma tardía, porque están en otro cronograma, imaginemos el de junio, ¿no? Entonces, y dicen, bueno, continúa aplicando entonces, no conforme el ejercicio precedente del anterior, pero, o sea, la normativa no ha estado establecida de esta manera, ¿no? Entonces, lo que sí, aún así, cuando yo no presente mi DJ anual de marzo, ¿no? O ya sea en junio, yo, para el periodo tributario marzo y en adelante, sí tengo que tomar mi estado mi estado, bueno, mi estado financiero, mi estado de resultado, ¿no? Hacer mi proyección de impuestos, o sea, determinar mi impuesto conforme al estado financiero cerrado el 31 de diciembre, determinar, bueno, mis ingresos que consideraré y a partir de eso determinar el coeficiente y considerarlo ya para mi pago cuenta del periodo tributario marzo. Sin perjuicio de que yo no haya determinado, sin perjuicio, disculpen, que yo no haya presentado mi declaración jurada anual de impuesto a la renta, ¿no? Entonces, es bastante importante tener en cuenta esto, porque este caso especial para enero y febrero solamente aplica para estos dos periodos tributarios. Y en adelante, sí, voy a necesitar mi estado financiero, ¿no? Cerrado el 31 de diciembre y con esa información que claramente va a ir en la DJ anual, y por eso recalcamos que la DJ anual es sumamente importante la información que se llegue a considerar ahí, puesto que es el punto de partida para determinar los pagos a cuenta en adelante, ¿no? Entonces, es bastante importante tener en cuenta esto, ¿no? Ahora, de alguna manera ya hemos podido recoger, ¿no? Que para enero y febrero sea, en el sistema de la determinación del coeficiente tenemos que tener en cuenta un ejercicio presente del anterior y a partir de marzo el ejercicio anterior, ¿no? En este caso, ¿no? Pero sucede mucho también, ¿no? Que de alguna manera por el flujo o por el tipo de empresa o por el tipo de negocio que de repente pueda tener una compañía, eh, el sistema del coeficiente, por ejemplo, que haya podido determinar, tenga un coeficiente bastante alto, no un coeficiente variable, no, y de repente uno se ve en la situación de estar pagando de repente más pago cuenta de impuesto a la renta, que de repente no va con la realidad de la compañía, ¿no? Entonces, claramente que esto va a depender de cada caso en particular, ¿sí? Pero el mismo artículo 85, por eso es bastante importante situarnos en la base normativa para que ustedes también lo puedan revisar, ¿no? El artículo 85 sí, me propone métodos de suspensión o modificación del coeficiente, en este caso que va a servir para la determinación de mi pago a cuenta. Porque ya otra vez, recordemos, ¿no? En este caso, en algún momento hemos conversado que hay dos sistemas, ¿no? Sistema del coeficiente y sistema del porcentaje, ¿no? Entonces, y el que es mayor, básicamente, es el que me va a permitir a mí aplicar y determinar mi pago a cuenta, ¿no? Entonces, este artículo 85 y menciona formas de poder yo modificar, en este caso, o suspender los pagos a cuenta, ¿no? Entonces,
Hay, de alguna manera, podemos dividirlo en tres supuestos, ¿sí? Que se señalan en el artículo 85, ¿no? Y de alguna manera relacionados a o sea, de alguna manera está relacionado a cuándo yo exijo, solicito la suspensión o cuándo puedo acogerme a una modificación, ¿no? Entonces, de alguna manera está relacionado bastante al periodo en el cual yo lo estoy solicitando, ¿no? Y también vamos a ver cómo de alguna manera se podría decir el ámbito de aplicación para ese tipo de, en este caso, suspensiones o modificaciones del coeficiente en algún caso para aplicación y determinación del pago a cuenta, ¿no? Entonces, partiendo del primer supuesto, ¿sí? Que se establecido en el acápite 1 del artículo 85 de la Ley de Impuesto a la Renta, me habla sobre las suspensiones de pagos a cuenta durante los meses de febrero a julio. ¿No? Entonces, pero ¿qué pasa? Hay una particularidad bastante importante para ese tipo de suspensión y es que este supuesto número uno va a aplicar únicamente para los contribuyentes que vienen pagando sus pagos a cuenta bajo el sistema del porcentaje, ¿no? Es decir, sobre el 1,5 nada más, ¿no? Porque imaginemos el 1,5 a comparación del coeficiente es el mayor, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto porque, por ejemplo, ese supuesto no va a ser aplicable para quienes vengan aplicando el coeficiente normalmente, ¿no? Entonces, sí, la normativa me dice que este supuesto para poder suspender pagos a cuenta únicamente es aplicable para los que están, a los contribuyentes que están bajo el sistema del porcentaje, es decir, el 1,5. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que yo me sitúo y soy una empresa que efectivamente viene pagando con ese sistema de porcentaje, la normativa me dice, ok, si tú estás en este supuesto, ¿no? Tú eres este contribuyente, tienes que presentar un escrito para suspender tus pagos a cuenta durante febrero hasta julio, ¿no? Tienes que presentar un escrito, ¿no? Es un escrito libre, ¿no? Solicitando a SUNAT la suspensión de los pagos a cuenta. Pero, pero es importante que tengas que presentar lo siguiente, ¿no? Y sí, dentro de la normativa menciona cuáles son los requisitos acompañados, o sea, cuáles son los anexos, si podría entender, acompañados a esa solicitud que se realiza a SUNAT y que es la misma SUNAT que bajo su facultad discrecional nos va a responder, ¿no? Y no es de alguna manera una aplicación automática, ¿no? Como sí vamos a ver más adelante que ocurre en algunos casos de modificación de coeficiente, ¿no? Entonces, en este caso ya situado como contribuyente que viene pagando el 1,5, o sea, bajo el sistema de porcentaje de mis pagos a cuenta, elaboro un escrito solicitando en este caso la suspensión, no de mis pagos a cuenta, y debería adjuntar, porque la norma lo exige así, lo siguiente. ¿Sí? Registros contables de los últimos 4 ejercicios vencidos, ¿no? O inventarios físicos si no estabas obligados a llevarlos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso está enfocado a los registros de costos, a los registros de inventarios y balances, ¿no? Al Cardex, si se podría entender de alguna manera, ¿no? De acuerdo al tipo de contabilidad y costos que tenga la compañía, de acuerdo al nivel de ingresos que se tenga, ¿no? Entonces, es importante porque como requisito, así la norma lo exige, que los registros contables de los últimos 4 ejercicios vencidos se presenten, ¿no? Luego, como segundo requisito importante, ¿no? Es que la determinación, y eso también va a tener que considerarse en el escrito, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Presentarlo como un anexo, ¿no? Que es determinar el promedio de los ratios de costo-venta sobre las ventas netas de los últimos 4 ejercicios vencidos, el cual necesariamente debe ser mayor al 95%, ¿no? Igual, mayor o igual al 95%. O sea, de alguna manera me están diciendo que el margen bruto no debe ser 5% o menos, ¿no? Entonces, esto es bastante importante porque de alguna manera uno podría entender o financieramente o contablemente eso puede suponer que una empresa viene en pérdida, ¿no? O sea, o viene no reflejando de alguna manera un flujo correcto, ¿no? De ingresos, ¿no? Y que no ha despegado, o que es un tipo de negocio que todavía, que los primeros años siempre va a ser una pérdida, ¿no? Y de repente, en estos casos, igual, bueno, ha estado pagando, o sea, realizando pagos a cuenta, pero de alguna manera, por la particularidad que tiene esta compañía, no sería mejor suspenderla. Entonces, en estos casos, cuando como requisito específico para poder aplicar esta suspensión, sí se pide que en la determinación de este promedio de los ratios de costo-ventas, ventas netas, sea mayor o igual al 95%, ¿no? Entonces, es sumamente importante.
poder corroborar esto a partir de los estados de resultados que las empresas tengan cerradas, ¿no? Ahora, otro requisito importante y de alguna manera es un requisito combinado, si se lo puede decir de alguna manera, es que me piden los estados de ganancias y pérdidas, los estados de resultados, de conformidad al mes que se solicita la suspensión, ¿no? O sea, nosotros decíamos que este tipo de suspensión, este supuesto número uno, aplica para los meses de febrero, julio, pero de alguna manera tenemos un margen para poder solicitar la suspensión desde febrero hasta mayo. Entonces, ¿qué me dice la normativa? Me dice, ok, si tú vas a solicitarlo en febrero, no vas a presentar tu escrito dirigido a SUNAT, vas a presentar tu registro de costos, ¿no? De los últimos 4 ejercicios vencidos, estás colocando tu promedio de los ratios, ¿no? Si vas a presentar tu suspensión en febrero, tienes que adjuntarme tu estado de ganancias y pérdidas al 31 de enero. Y el coeficiente, o sea, ¿y qué más? ¿Y qué me exige? Que determine un coeficiente. Ese coeficiente que ya anteriormente hemos hablado de impuestos sobre ingresos, debo determinar ese coeficiente y el coeficiente que me determine, ¿sí? No debe ser mayor al 0,0013%, ¿no? Entonces, de alguna manera es lo que me exige la normativa de acuerdo al mes en el cual yo voy a solicitar la suspensión. O sea, además del escrito, además de los registros de costos que ya hemos hablado hace un momento, ¿no? Me pide, ¿no? Que también, de acuerdo al mes en el cual me encuentre, presente el estado de resultados y ganancias, el estado de ganancias y pérdidas, disculpen, no, el estado de resultados, de acuerdo al mes, cerrado obviamente, si es febrero, al 31 de enero, si es marzo, al 28 29 de febrero, conforme si es un año bisiesto o no, si es abril, al 31 de marzo, y que el coeficiente que se determine, ¿no? Conforme al impuesto y el ingreso, sea como máximo hasta esos coeficientes señalados en ese cuadro, ¿no? Si no se cumple este requisito, si es superior, no podría aplicar a la suspensión, básicamente, ¿no? Entonces, ahora, este estado de resultados, ¿no? Hay un aplicativo en formato Excel que está disponible en la web de Sunat, ¿no? Que de alguna manera es a partir de este formato que ya me otorga la administración que sirve básicamente para hacer la presentación, ¿no? Y es bastante importante tener en cuenta que, por ejemplo, imaginemos que en la determinación del coeficiente que yo tengo que hacer de acuerdo al mes en el cual voy a querer, o sea, estoy presentando mi solicitud de suspensión, ¿no? Ya no tuviese o sea, no tuviese impuesto, porque conforme a la proyección que he hecho, no tengo un impuesto básicamente, porque capaz mis ingresos son superiores, lo que fuese. O sea, de acuerdo a la fórmula que determine, no tengo un impuesto a calcular, ¿no? Entonces, el requisito ya se viene o sea, se va a entender por cumplido. ¿No? Entonces es bastante importante. Por eso ese margen, de alguna manera, desde el 0,000 hasta el 0,0013 o 0,0025 dependiendo cada caso en particular, ¿no? Entonces, para aplicar esta suspensión, que como pueden ir viendo, sí es bastante rigurosa por parte de la administración, porque sí te pide información, sí te pide demostrar de alguna manera que la empresa capaz no está reflejando económicamente o que vaya a pagar, o sea, que vaya a realizar un pago a cuenta o que tenga que realizar un pago a cuenta, porque básicamente el flujo de negocio no corresponde básicamente para que lo realice y bueno, y en este caso pueda postular para una suspensión no debe cumplir con todo esto, ¿no? Entonces, una vez que ya tengamos en cuenta que que ya hemos cumplido estos requisitos que ya hemos venido mencionando, el estado de ganancias y pérdidas, tener en cuenta el coeficiente máximo, el promedio de ratios, los registros de costos de los últimos 4 ejercicios vencidos, lo que también añade la normativa para este caso es que se deba corroborar que el coeficiente de los 2 últimos ejercicios vencidos, ¿sí? Es decir, de los 2 últimos ejercicios ya cerrados, ¿no? No deba superar el coeficiente máximo permitido al mes que solicita la suspensión. Es decir, por ejemplo, ¿no? Uno tiene que o va a solicitar la suspensión del pago a cuenta en febrero y acompañado al estado de ganancias y pérdidas y respetando este coeficiente máximo permitido, debo corroborar que el coeficiente de los 2 últimos ejercicios anteriores ya vencidos no superen este coeficiente, imaginemos, el 0,0013. Entonces debo hacer un comparativo ejercicio por ejercicio. Si en alguno de los ejercicios se supera, ya no puedo cogerme esta suspensión, básicamente, ¿no? Entonces, es otro requisito que añade también la normativa para poder acogernos a este tipo de suspensión.
¿no? Y por último, también, que es otro requisito adicional que también se ha señalado básicamente para poder acogernos a ese tipo de suspensión, y es que se debe verificar que los pagos a cuenta del ejercicio en curso, es decir, imaginemos, vamos a presentar la suspensión en abril, es decir, enero, febrero, marzo, imaginemos, ¿no? La sumatoria de esos pagos a cuenta, ¿no? Sean mayores al impuesto de la renta anual determinado en los dos últimos ejercicios vencidos. Entonces, otra vez, ¿no? O sea, de alguna manera es bien riguroso que se refleje a SUNAT, en este caso con toda la documentación, ¿no? Que la empresa no está en una situación o no está en una posición económica para poder realizar este tipo de pagos a cuenta, ¿no? Entonces, y básicamente llega hasta ese punto de realizar una sumatoria de los pagos a cuenta anteriores hasta el mes que yo solicito la suspensión y compararlo con el impuesto de la renta pagado en los dos últimos ejercicios vencidos, ¿no? Entonces, se hace la sumatoria de los pagos a cuenta en este caso, anteriores al mes de que se solicita la suspensión y se compara con cada ejercicio, ¿no? No es que es todos esos pagos a cuenta y sumo los dos ejercicios anteriores, sino es la comparación uno con uno, ¿no? Para tenerlo en cuenta, ¿sí? Y por último, ¿no? Una vez que se apruebe la suspensión, ¿no? La suspensión de este acápite, como bien se señala acá, será aplicable respecto a los pagos a cuenta de los meses de febrero a julio que no hubieran vencido a la fecha de notificación del acto administrativo que se emita con motivo de la solicitud, ¿no? Entonces, SUNAT debe respondernos y una vez nos responda, de acuerdo al periodo tributario que no se haya vencido, vamos a poder aplicar la suspensión. No, entonces, estos supuestos, ¿no? Para poder aplicar la suspensión de los periodos de febrero, de los meses de febrero a julio, para todos esos requisitos es bastante importante tener en cuenta esto y poder cumplirlos. Pasa que no se cumpla uno y no se va a poder acudir o no se va a poder de alguna manera acogerse a esa suspensión que se establece normativamente, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasa con la pregunta que pudiese venir es, ¿qué pasa con los meses de agosto y diciembre, ¿no? Que continúan, ¿no? Porque de alguna manera, como hemos visto, la suspensión la podemos solicitar de febrero a mayo y, de acuerdo a cuando nos respondan, poder ser aplicable hasta los meses de julio. No, pero, claro, queda toda otra parte del año, el segundo semestre, si pudiese entenderse, ¿no? Una parte del segundo semestre, que es de agosto a diciembre. ¿No? Y bueno, bajo el mismo cápita, o sea, bajo lo mismo que ya hemos conversado, ¿no? Para estos meses se podrá suspender en base al estado de ganancias y pérdidas, estado de resultados al 31 de julio, al cierre del 31 de julio. Y va a depender de la situación que se tenga, o de la situación que tenga la compañía al 31 de julio. Si no hay no existe un impuesto calculado, no es decir, porque ya hemos visto, ¿no? Teníamos que determinar básicamente, de acuerdo al estado de ganancias y pérdidas del mes que se solicita, en este caso la suspensión, determinar el coeficiente. Pero para para los meses de agosto y diciembre, al cierre del 31 de julio con mi estado de resultados, determinaré si es que existe básicamente un impuesto, o sea, un coeficiente, ¿no? O sea, si es que tengo algún impuesto calculado, pero si no hubiese, ¿no? Porque básicamente puede ser que a partir del estado de resultados que yo haya proyectado no tenga un impuesto que calcular, que pudiese tener en este caso una pérdida financiera, ¿no? Entonces, en automático hay una suspensión de pago, ¿no? Ya claramente. Igual pasa en los anteriores casos que estábamos viendo, ¿no? O sea, si es que de febrero a mayo, cuando determine, en este caso, no voy a poder determinar un coeficiente porque no hay un impuesto calculado, ¿no? Entonces, ya en automático se aplica la suspensión. Entonces, de igual manera para este caso, ¿no? Entonces, pero adicionalmente me dice también la normativa que cuando haga, a partir de mi estado de resultados el 31 de julio, haga mi determinación y de alguna manera el coeficiente que me determine sea menor o igual a estos coeficientes de acuerdo a la tabla que hemos verificado, ¿no? Entonces voy a poder también suspender, ¿no? Entonces, sin problemas, ¿no? Pero si ya veo que de alguna manera el coeficiente sí es mayor al límite de la tabla señalada anteriormente, sí ya voy a poder acogerme a una modificación y ya no a una suspensión, ¿no? Y claro, va a depender de cada caso en particular, porque en algunos casos capaz alguna empresa va a preferir pagar el 1,5 a pagar un coeficiente mayor, pues, ¿no? Entonces, va a depender mucho en realidad de cada caso en particular. Entonces, de alguna manera,
todo este supuesto de uno, por así decirlo, del primer acápite del artículo 85 para la suspensión de los pagos a cuenta, sí es bastante, de alguna manera, tedioso, por así decirlo, extenuante la recopilación de la información, ¿no? Para poder acogerse a una suspensión, ya sea dentro de los meses de febrero a julio o de agosto a diciembre, ¿no? Para poder, en este caso, acogerse a ese tipo de suspensión. Luego, ¿no? Hay otro supuesto también que es dentro de la capítulo 2 del artículo 85, pero antes de saltarme y comentarles un poco este supuesto número 2, sí, me gustaría darles unos detalles adicionales de este supuesto uno, ¿no? Y es que es necesario que cuando ya estemos frente a los pagos a cuenta de agosto y diciembre, sí, en este caso vamos a tener que presentar el PET 625, que me permite básicamente suspender o modificar los pagos a cuenta. En el caso de febrero a mayo no es obligatorio porque sí es necesario presentar el escrito como tal, no el escrito a través de la mesa de partes virtual. Pero para los casos de agosto a diciembre, ya como se viene ya de alguna manera arrastrando de lo primero que se ha presentado, sí, para este caso, ya en adelante de agosto a diciembre sí va a ser necesario presentar el PTC 25, ¿no? Entonces, y si no se presenta el PTC 25 conteniendo el estado de resultados al 31 de julio, no va a poder continuarse con la suspensión, ¿no? Y por lo tanto va a tener que hacerse el comparativo, ¿no? Que se viene realizando, ¿no? Entre el sistema del porcentaje versus el sistema del coeficiente. ¿No? Eso es como dato importante adicional que quería señalar, ¿no? Y bueno, continuando con estos supuestos, ¿sí? El supuesto número 2 aplica netamente para el lapso de tiempo, por así decirlo, de los pagos a cuentas de mayo a julio, ¿sí? Otra vez, ¿no? La normativa también se sitúa en el supuesto de que solo aplica esta suspensión para los casos en los cuales hay contribuyentes que apliquen el sistema del porcentaje del 1,5. ¿Sí? Solamente aplica para ese tipo de supuestos, es decir, para ese tipo de contribuyentes que vienen aplicando ese sistema, y para los casos de la suspensión, solamente para los pagos a cuenta de mayo a julio. Es importante ubicarnos entre quiénes pueden acogerse a esto y en qué periodos. ¿No? Y luego, ahora, ¿qué me exige en este caso la normativa? ¿Sí? Si me determina que me exige otra vez el estado de resultados al 30 de abril, debo determinar el coeficiente conforme a ese estado de resultados al 30 de abril, o sea, mis impuestos determinados sobre mis ingresos, ¿no? Y ese coeficiente determinado al cierre de abril se va a comparar con el coeficiente del ejercicio anterior y por lo tanto se aplicará el coeficiente más alto. Y otra vez, si no hubiese impuesto, porque de repente conforme a la proyección que yo tengo en mi estado de ganancias y pérdidas, al 30 de abril no tuviese un impuesto que pagar, ¿no? En automático se suspende el pago a cuenta, ¿no? Se suspende el pago a cuenta porque no hay un coeficiente, básicamente, por así decirlo. No va a ser posible determinar un coeficiente, ¿no? Entonces, pero para los casos en los cuales sí hay un coeficiente determinado a partir de mis estados de resultados del 30 de abril, lo compararé con mi coeficiente del ejercicio anterior y por lo tanto se va a aplicar el coeficiente más alto. Entonces, esto me serviría para, en todo caso, para una modificación, ¿no? Y otra vez, como último slide, por así decirlo, dentro de ese supuesto 2. En caso no haya impuesto el 30 de abril otra vez, pero sí hubo impuesto el ejercicio anterior, se aplique el coeficiente del ejercicio anterior. Entonces, a partir del estado de resultado del 30 de abril, van a surtir tres supuestos, por así decirlo, ¿no? Entonces, uno de suspensión automática, por así decirlo, y dos de modificación de coeficiente. Entonces, si a partir de mi estado de resultados del 30 al 30 de abril no hay un impuesto determinado, se suspende el pago a cuenta. Pero si a partir de mi estado de resultados al 30 de abril hago un comparativo, o sea, del coeficiente que determino, hago un comparativo con mi coeficiente del ejercicio anterior, comparo y elijo el más alto. Pero aún así, cuando, por ejemplo, no haya un impuesto dentro del 30 de abril, pero en el ejercicio anterior sí existiese un coeficiente, por lo tanto, en estos casos sí vamos a tener que aplicar el ejercicio anterior, ¿no? Tal cual como lo señala la normativa. ¿No? Entonces, y por último, para los contribuyentes que aplicaron este supuesto, ¿no? Ese supuesto número 2, ¿no? Deberán presentar sus estados, como ya mencionamos, tenemos que presentar el estado de resultados también al 31 de julio
para poder continuar con la suspensión o la modificación para los meses de agosto y diciembre. O sea, de alguna manera, este supuesto 2 te hace bastante énfasis para determinar a mayo a julio, o sea, la suspensión o la modificación, y te dice que para poder continuar con este supuesto, al 31 de julio debe presentarse, en este caso, el estado de resultados acompañados en este caso, del PPC 25, ¿no? Entonces, es bastante importante tener en cuenta esto y que sobre todo hay que tener en cuenta que en este caso lo que sí exigen para este supuesto número 2 no está consignado en esta parte del slide, sí, pero para poder aplicar a esta especie de suspensión de este caso, los contribuyentes no deberán tener deuda pendiente de pago por los pagos a cuenta de enero a abril del ejercicio, ¿no? Entonces, es bastante importante tener en cuenta esto porque si existiese alguna deuda en este caso no va a ser posible aplicar a la suspensión, ¿no? Entonces, bastante importante tener en cuenta ello. Y por último, dentro de lo que es, en este caso, el capítulo de suspensión de los pagos a cuenta, ¿no? O modificación, ¿no? Tenemos el supuesto número 3 que de repente es el más regular, por, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Que es a través de la determinación del estado de resultados al 31 de julio y que se debe presentar con el PTC 25, ¿no? O sea, uno ya cuando abre su PTC 25, ¿no? Ya el mismo PTC 25 le exige llenar su estado de situación financiera, el estado de resultados, ¿no? Llenar toda esa información, ¿no? Y de esta manera se está cumpliendo con eso, ¿no? Entonces, determinar el impuesto, o sea, se va a tener que determinar sí o sí el impuesto a la renta, ¿no? E ingresos, también determinar los ingresos al 31 de julio, determinar el coeficiente, un poco como ya lo hemos venido repitiendo anteriormente, ¿sí? Verificar si estamos en el supuesto de determinar una actualización o una suspensión, ¿no? Y bueno, con todo ello presentar el PLS 25, ¿no? Para que puedan ser aplicables esto a partir de los pagos a cuenta de agosto, ¿no? Entonces, este supuesto número 3 sí es únicamente aplicable a partir del pago a cuenta de agosto, por eso es que exige de alguna manera que el estado de resultado esté cerrado el 31 de julio. No, este supuesto sí es aplicable para cualquier tipo de contribuyente que esté tanto aplicando el sistema del porcentaje o el sistema del coeficiente, ¿no? Y no como en los anteriores casos que sí solamente era aplicable para los casos de contribuyentes que están aplicando el sistema del porcentaje. ¿No? Es sumamente importante tener en cuenta eso porque los dos primeros supuestos que hemos venido conversando solamente aplican para el sistema, para los contribuyentes que apliquen sistema de porcentaje 1.5, pero el supuesto número 3 sí permite o sea, contribuyentes que estén en ambas situaciones, pero hablando temporalmente, como ustedes han podido escuchar y ver, en los dos anteriores supuestos, sí de alguna manera hay un margen de periodos temporales, ¿no? Uno desde febrero hasta diciembre, ¿no? Con un corte hasta julio, el otro sí desde mayo a julio, ¿no? Y luego este supuesto 3 necesariamente a partir de, esa aplicación a partir de los pagos a cuenta de agosto, ¿no? Entonces, claramente... Los dos primeros supuestos, de alguna manera, como lo veo yo, ¿no? Va a ser aplicables para algunos tipos de compañía que capaz están situados en una situación económica o financiera distintas a una empresa regular, ¿no? Que desde el comienzo, desde el momento uno capaz ya viene obteniendo ingresos, ¿no? Entonces, este supuesto 3 sí, de repente por eso decía, es un poco más genérico, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El que más comúnmente se conoce, ¿no? Y que es aplicable normalmente, ¿no? Mientras que el supuesto 2 y el supuesto uno capaz no es tan aplicado normalmente, pero es bastante importante tenerlo en consideración para una planificación de los pagos a cuenta de manera anual para poder tenerlos en cuenta, ¿no? Sobre todo si la compañía en la cual estamos dirigiendo o manejando se encuentra en una situación que capaz a nivel de flujo no le conviene estar desembolsando dinero cada mes, ¿no? Entonces, bastante importante tener en cuenta esto y los tres supuestos, por así decirlo, regulados en el artículo 85 para los casos de modificación o suspensión de los pagos a cuenta, ¿no? Y cerrado este punto, ¿no? Un caso bastante práctico para poder entender de alguna manera la determinación del coeficiente y para la aplicación del pago a cuenta, ¿no? En este caso, por ejemplo, para determinar el pago a cuenta de enero 2025,
¿no? Tenemos los datos de la DJ anual del ejercicio 2023, porque recordemos que mencionamos que para los casos de enero y febrero no se toma la información, por así decirlo, del ejercicio anterior, ¿no? Sino del ejercicio inmediato anterior, ¿no? Entonces, en este caso, para el caso práctico que estamos en 2025, no vamos a tomar en cuenta la información del 2024, sino la información, en este caso, del 2023, ¿no? Y por lo tanto, tomando en cuenta que en el mes de enero se obtuvo ingresos por 75.000 soles, como podamos ver, en la resolución puntual del caso, tenemos que la determinación del coeficiente me da 0,20, ¿no? Y por lo tanto, una vez determinado el coeficiente, determino también conforme al sistema del porcentaje y básicamente se elige el mayor, que en este caso sería conforme al sistema del coeficiente, ¿no? Que sería como un 2% aproximadamente, ¿no? Entonces, bastante puntual, el caso práctico es bastante directo, por así decirlo, entenderlo, ¿no? Sí, en la práctica lo que hemos visto es que a veces se continúa aplicando en estos casos a los siguientes meses o de repente no presentaron la DJ anual y continúan aplicando un coeficiente que no les corresponde o a partir de que realizan la modificación del, imaginemos, ¿no? Nos acogemos al supuesto 3 a partir de presentamos nuestro estado de resultados, ¿no? Presentamos nuestro PTC 25, ¿no? Y a partir del pago a cuenta de agosto cambiamos el coeficiente, ¿no? Un coeficiente de repente más favorable para la compañía, ¿no? Y entonces vamos aplicando hasta diciembre, pero se excede el periodo básicamente y continuamos aplicándolo hasta enero y febrero de los del siguiente año, ¿no? Entonces hemos visto casos así, ¿no? Y claramente es tener en cuenta que todas estas modificaciones o suspensiones aplican hasta el cierre del ejercicio, es decir, hasta que termine el periodo tributario de diciembre, básicamente, ¿no? Entonces, no aplica para el siguiente ejercicio, o sea, es como que cada año otra vez, ¿no? Verificar enero y febrero conforme a los ejercicios inmediatos anteriores y a partir de marzo conforme a J anual y si en adelante quiero modificar o suspender, acogerme al supuesto en el cual me encuentre o se encuentra la compañía, ¿no? Principalmente, ¿no? Y bueno, para ir culminando como contingencias tributarias o errores comunes que pueden surgir, no es, bueno, error común claramente es aplicar un coeficiente distinto al que resulta la DJ anual, por ejemplo, a partir de mis pagos a cuenta de marzo, por ejemplo, o aún así cuando no haya presentado mi DJ anual, determinar un coeficiente errado, ¿no? A partir de mi estado de resultados cerrado del ejercicio anterior, ¿no? O utilizar el 1,5 cuando de repente el coeficiente era mayor, pero por desconocimiento no se aplicó correctamente, ¿no? Básicamente, cuando hayan reparos, también a nivel de la DJ anual puede tener impacto sobre todo, ¿no? O producto de una fiscalización se determinan reparos, va a modificar probablemente el coeficiente y esto va a tener una implicancia sobre todo en los pagos a cuenta de un ejercicio, ¿no? O sobre todo también para la determinación del mismo coeficiente cuando hablamos de ingresos netos, considerar ingresos que no son gravables, no cuando la normativa misma sí me dice que son ingresos, para los ingresos netos o cómo debería entenderlos, son ingresos netos gravables, ¿no? Entonces, rentas exoneradas o ingresos no gravados no deberían considerarse para esta determinación del coeficiente, ¿no? Y sobre todo, y ya para terminar, ¿no? Al comienzo hablamos que si bien es cierto los pagos a cuenta no son un tributo autónomo, sí son una obligación legal, no son una obligación legal accesoria, por así decirlo, de alguna manera está ligado al impuesto de la renta de regularización, y esto es bastante importante porque durante mucho tiempo hubo una discusión un poco teórica, ¿no? Y también esto devenía de alguna manera en contingencias económicas, ¿no? Puesto que en algún momento no se determinaban intereses moratorios sobre el pago incompleto o el pago de alguna de este caso el pago a cuenta, ¿no? Entonces, porque se tenía una concepción a partir de una casación que calificada como precedente vinculante, que no era aplicable el cobro de intereses moratorios en algunos supuestos, ¿no? Entonces, bastaba con que pagase de alguna manera de repente, en algunos casos, el contribuyente algún importe y no se iba a computar interés moratorio, porque claro, se veía como que
Eso era, en este caso, el pago a cuenta era como un anticipo, ¿no? No se veía tanto como una obligación legal propiamente, ¿no? Pero a partir ya de la casación de 6619 del 2021, no se cambió obviamente el concepto de que el pago de cuenta, o sea, no es que ahora sea un tributo, no, se mantuvo esta concepción, pero se otorgó mayor fuerza a la connotación de que el pago de cuenta es una obligación tributaria singular, es una obligación tributaria legal y que por lo tanto, en este caso, cuando no se efectúe un pago de cuenta oportunamente o si se realiza un pago inferior al monto establecido considerado, ¿no? Esto sí va a generar un interés moratorio, ¿no? Entonces, y que por el solo hecho de pagar algo dentro del plazo no iba a neutralizar la mora, lo cual ocurría antes, ¿no? Entonces, este cambio de criterio a partir de esa casación, ¿no? Que es precedente vinculante, ¿no? Cambió la concepción básicamente de cómo se veían los pagos a cuenta y sobre todo también al sobrenotar, en este caso, la obligación legal que se tiene, ¿no? También devenía en que, claro, si yo incurría en no pagar, ¿no? O de repente, o sea, no, más que no pagar, si determinaba un impuesto que no correspondía al pago a cuenta porque omití ingresos o omití algo, entonces por lo tanto podría devenir hasta una infracción, ¿no? Que era el numeral 1 del 178, que también se había discutido en algunas casaciones, señalando que como no era un tributo, por lo tanto no debería aplicarse esta infracción. Pero ya ha habido pronunciamientos en los cuales he señalado que sí, ¿no? Al hacer una obligación tributaria legal, ¿no? Y por lo tanto, en caso de aplicarse en esos casos alguna multa que se notifique por parte de SUNAT, bueno, el deber de regularizar, ¿no? De acuerdo al supuesto y claramente teniendo en cuenta los regímenes de gradualidad que se pudiesen tener si es que hablamos de una subsanación voluntaria o una subsanación inducida, ¿no? Entonces, eh, eso es un poco los detalles que podemos tener en cuenta de los pagos a cuenta, ¿no? Tanto los sistemas a los cuales se pueden acoger, de acuerdo al régimen tributario en el cual se encuentren, ¿no? Cuándo podemos acogernos a una suspensión, a una modificación. Capaz el más conocido era el supuesto número 3 porque es el más habitual, es el un poco más fácil de alguna manera de presentar, porque simplemente hay que presentar el PEI de 625, hay que llenar la información, pero sí en los anteriores casos, en los supuestos 1 y 2, sí hemos podido visualizar que de alguna manera los requisitos que sí me pide la normativa y que acreditar a SUNAT sí son más numerosos, ¿no? Y por lo tanto se complejiza un poco más porque todavía tenemos que esperar a el pronunciamiento de la administración para poder aplicar la suspensión o la modificación, ¿no? Entonces, ahora que ya estamos a puertas del periodo tributario enero 2026, hay que tener en cuenta todos estos matices porque tener una correcta planificación hacia adelante de cómo tratar los pagos a cuenta, que al final y al cabo van a servir como crédito también para mi J anual del 2026, sumamente importante, ya sea para detener un correcto crédito o si la empresa no quiere desembolsar de alguna manera dinero por los pagos a cuenta, verificar si se encuentra en una situación de poder suspender o modificar un coeficiente que venga siendo alto. No, como siempre va a depender de cada caso en particular, de cada empresa, de cada compañía y entonces creería que hay que tener en cuenta todos esos matices que establecen dos artículos, nada más que es el artículo 85 y el artículo 54 si mal no recuerdo que mencioné al inicio. Eh, pero sí que a nivel normativo son bastante extensos, ¿no? Entonces, y sobre todo los pronunciamientos en este caso, en casación, ¿no? Que ya sí determinan intereses moratorios para la falta de pago oportuna, ¿no? Falta de pago completo, ¿no? Por así decirlo. Así que, nada, les agradezco, gracias, por haberme escuchado atentamente. En este momento voy a aperturar el chat para poder revisar algunas consultas que no hayan podido ser respondidas. ¿No? Y bueno, de alguna manera aquí están mi correo y mi número telefónico, lo pueden apuntar. Si es que no dejaron alguna consulta o quisieran ahondar más consultas sobre estos temas u otros, cualquier tema impositivo, ¿no? Contable, ¿no? Me la pueden hacer llegar sin ningún problema. Así que, a ver, vamos a ver. Mm, que, sí. José Vigo, bueno, sí, sí le respondió, sí es respondida. Ok, a ver. Hay uno de Ronald que dice, en el primer supuesto para la suspensión de los pagos a cuenta,
Supongamos que la empresa no tenga cuatro ejercicios vencidos, sino una cantidad menor. Sabiendo eso, ¿sigue siendo factible solicitar la suspensión de los pagos a cuenta? Sí, sí, sí es posible solicitarlo si es que se tiene un número de ejercicios menor, ¿no? Pero normalmente, o sea, la norma de alguna manera está establecida para, se puede decir de esta manera, para empresas que tengan este supuesto, ¿no? O sea, y que se refleje sobre todo y sobre todo porque va a haber una facultad discrecional de la administración aceptarlo o no, ¿no? Y sin eso para todos a cuenta. Y sobre la diferencia de cambio, ¿no? Y sobre los intereses, Julio, ¿no? Ya ha habido pronunciamiento que sobre el tema de la diferencia de cambio, en tanto genere una renta gravable, no sí debe ser considerada, para este caso, para la determinación del coeficiente, ¿no? De igual manera, si los intereses van a devenir en un ingreso gravable, deben tomarse en cuenta, ¿sí? Eso sí, sí, o sea, el concepto netamente es que me genere un ingreso gravable, ¿no? Y porque si hablamos de ingresos exonerados o ingresos no grabados para efectos tributarios, eso sí no debería tomarse en cuenta. Pero si la diferencia de cambio, en este caso me está generando ganancia por diferencia de cambio distributable, no, sí, debería tomarse en cuenta. ¿No? ¿En qué caso, Ronald pregunta, en qué caso elegiría modificar el pago a cuenta y en qué caso suspender el pago a cuenta? O sea, claramente suspender el pago a cuenta cuando el flujo de la empresa no, a ver, no sea necesario, no se ve en la posibilidad de ir desembolsando mes a mes en estos casos dinero porque de repente la empresa se encuentra en una suspensión, la empresa ya no tiene movimientos, pero aún no ve la posibilidad de poder extinguirla y de alguna manera llegar hasta ese paso, ¿no? Entonces, capaz, y de alguna manera también se ahorra, porque aun cuando no tengamos operaciones, debemos seguir presentando el PTC 21 y presentar en este caso y bueno, obviamente puede ser que el pago a cuenta sea cero, pero debemos presentar la declaración de C21. Entonces, suspender el pago a cuenta de alguna manera, para los casos en los cuales ya no se tenga operaciones, ¿no? Ya no sea necesario desembolsar flujo de caja, entonces sería lo adecuado. Y modificar el pago a cuenta va a depender de cada caso en realidad, porque si tenemos un coeficiente alto, entonces en algunas empresas para no desembolsar tanto dinero les convendría, en este caso, pagar un menor, un menor pago a cuenta a partir de una reducción del coeficiente. Pero sí hemos visto casos en los cuales hay empresas que quieren bajar el crédito de su impuesto a la renta anual y prefieren tener un mayor coeficiente del pago a cuenta mensual para que el crédito aumente, en este caso contra la DJ anual. Y también se ha acogido básicamente a presentar en este caso la modificación, ¿no? Eh, Gracias, Neira, también. Gracias, Neri. Bueno, dice, la diferencia de cambio se considera para los pagos a cuenta. Otra vez, ¿no? Sí, justo como le mencionaba Julio, cuando se genere la ganancia por diferencia de cambio en el aspecto que sea agravable, ¿no? Sí debería tomarse en cuenta, ¿no? Y por último, dices, Nancy, y si presento en mayo o junio en la declaración jurada, ¿no puedo seguir usando el crédito de la renta que vengo arrastrando? ¿O solo puedo usar el crédito hasta febrero? Me parece que la configuración en la cual está la DJ anual te está habilitado hasta los meses, hasta el mes en el cual se presenta la DJ, me parece. Nancy, ahorita no tengo esa respuesta en automático porque de alguna manera para determinar todo el crédito que va hacia la DJ anual se te apertura por mes, no se te apertura por mes, no es como que esté ligado necesariamente al periodo tributario, sino que se habilita en la macro que se abre por los meses. Me parecería que es hasta antes que se presente la DJ, pero eso o sea, si es que me escribes por el correo electrónico, tranquilamente te lo puedo ampliar, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Veo que ya no hay más consultas, así que nada, otra vez agradecerles su participación. Y nada, vamos a continuar haciendo webinars de manera mensual, ¿no? No va a ser el primero así que esperamos que se puedan seguir uniendo para poder hablar de diferentes temas, no netamente impositivos, ¿no? Así que nada, muchas gracias.